Yo lo calificaría como que está haciendo una defensa política. Rodolfo Reina, especialista en temas parlamentarios, se encuentra con nosotros en la comunicación para hablar sobre este y otros temas. Doctor Reina, Exitosa. ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días a toda la teleaudiencia y feliz Navidad, Feliz ante Navidad, todo. felices A tu fiestas, aunque en disposición. este clima bastante enrarecido en el tema político. ¿Cuál es su opinión sobre esa intención que tiene Renovación Popular de volver a retomar en este Bueno, yo, periodo vacacional parlamentario la expectoración de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia? bueno, creo que es un gesto político desesperado de un sector del Parlamento, porque justamente el receso parlamentario, en principio, resultaría problemático recabar 78 firmas, ¿no? Mm. Para poder pedir esta sesión extraordinaria. Yo creo que es un gesto político desesperado que solo reafirma una innecesaria politización de un proceso administrativo disciplinario que se le está siguiendo a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante la Junta Nacional de Justicia. Una politización innecesaria que creo flaco favor le hace a ella misma, en primer lugar, y en segundo lugar, no, agudiza esta crisis institucional que hoy sufre el Ministerio Público. Creo yo que lejos de que los políticos metan la mano en un proceso administrativo que se está ventilando entre la Junta Nacional de Justicia, debemos dejar a los procedimientos, a los órganos del sistema de justicia, solucionar sus conflictos o sus crisis en base a las normas procesales y las Ya. competencias que cada uno tiene. Y quisiera acotar lo siguiente. Mm. Esta politización de un sector del Parlamento, de este proceso administrativo disciplinario seguida a la ex fiscal de la Nación, está detrás una teoría conspirativa, ¿no? Mm. En el sentido que aparentemente existirían dos sectores políticos Exitosa. en busca de la captura del Ministerio Público y eventualmente luego del Poder Judicial, de la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Una teoría conspirativa que parte de que existe un grupo de sector de izquierda, progresistas, denominados caviares, que buscan capturar el Ministerio Público para utilizarlo como un instrumento de persecución Ya. política. Y por otro lado, en el Parlamento, un sector de derecha o denominado de ultraderecha, que entiende que en defensa de la institucionalidad asumen una defensa política de la ex fiscal de la Nación, porque entienden que sería restablecer la institucionalidad y evitar esta captura por otro sector político del Ministerio Público. Creo que esa teoría conspirativa y esos intereses que hay, puede haber en los diferentes grupos Mm. políticos, lo único que hacen es politizar la justicia innecesariamente y generar una crisis institucional y agudizar el conflicto. Ya, doctor Pero Reina. creo también, Doctor Reina, sí, perdone la interrupción. le escucho. A ver, vamos en la interpretación de lo que políticamente está pasando, también es importante poder analizar lo que en forma podría ocurrir para que eso llegue a consumarse. Porque el Congreso, aunque quiera bajárselo ahora o para ayer a la Junta Nacional de Justicia, hay procedimientos que tiene que cumplir. Porque sería demasiado descarado Así si es. hicieran lo contrario. ¿Qué cosa necesita cumplirse en el Congreso para que se convoque un pleno extraordinario y se traigan abajo a la Junta Nacional de Justicia antes del reinicio de labores parlamentarias en marzo próximo? Bueno, en principio, como ya es de público conocimiento, la legislatura ha terminado el 15 de diciembre. Sí. Generalmente ha ocurrido que se amplía la legislatura por decisión del presidente del Congreso y también puede ser ampliada por un pedido de los congresistas. Pero eso de supuesto ya no existe porque ya ha concluido la legislatura. Estamos técnicamente en un receso Sí. parlamentario. Y en un receso parlamentario, Exitosa. la única forma de que el Pleno del Congreso se sesione es que se convoque una sesión extraordinaria. Y esa sesión extraordinaria, como bien tú has referido, de acuerdo al reglamento, requiere 78 firmas. Que creo en el tema del receso va a ser un poco complicado recoger esas firmas. Inclusive uno de los impulsores de esta moción de remoción automática de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia ha dicho que es complicado recabar esas firmas e inclusive está pudiendo como un procedimiento que se convoque a la Junta de Portavoces Sí. seguramente para sensibilizar a las demás bancadas para recolectar las firmas necesarias. Ese es el procedimiento. Ahora, hay que hacer mención que también
las sesiones extraordinarias pueden ser convocadas por el presidente de la República. Cosa que la presidenta de la República creo que tenía una posición más o menos de distanciamiento con el procedimiento que se está siguiendo en el Congreso. Pero digamos, recordemos que Martín Vizcarra también convocó a una sesión extraordinaria para efectos de ventilar la remoción de a los entonces exintegrantes o integrantes del Consejo Nacional de Magistratura. O sea, es de facultad también presidencial. Y no es la primera vez que un presidente de la República convoca sesiones extraordinarias para temas ajenos a la agenda del Poder Ejecutivo. También había otros casos en que sería demasiado escandaloso que Dina Boluarte haga ello, porque Dina Boluarte estaría queriendo pero le digo, proponer la remoción. Desde el punto de vista procedimental es factible. Claro, pero políticamente sería demasiado escandaloso. Pero ya, eso es la parte de forma. Así es. En la parte del fondo, yo le quiero preguntar, la manera como es que actuó la Junta Nacional de Justicia en la suspensión de Patricia Benavides, agrade o no agrade la decisión, ¿ha sido correcta? Exitosa. ¿O había una vulneración del derecho, del debido proceso que asiste a Patricia Benavides y que obliga a la intervención del Congreso de la República? Bueno, la defensa técnica ha tenido varios cuestionamientos a lo largo del procedimiento, ¿no? En principio dijeron que se estaba aplicando un procedimiento no previsto en la ley orgánica. ¿Y eso es cierto? Sin embargo, la ley orgánica también establece que la Junta Nacional de Justicia puede regular sus procedimientos especiales, sus procedimientos internos. Y en efecto, la Junta Nacional de Justicia, desde el año 2020, no desde ahora, desde el año 2020, tiene procedimientos internos, disciplinarios y de funcionamiento del Pleno, que regulan justamente el procedimiento disciplinario y regulan justamente el procedimiento inmediato, que es un procedimiento que ha sido establecido y ha sido aplicado en varias ocasiones por la Junta Nacional de Justicia. Y también regulan el procedimiento para dar trámite a los pedidos de inhibición por conflicto de intereses que también está alegando la defensa técnica. Y en ese sentido, desde el punto de vista de procedimiento que ha sido aplicado por la Junta Nacional de Justicia reiteradas veces en otros procedimientos similares, obviamente ha respetado ese procedimiento. Ahora, si la defensa técnica ahora está diciendo que esos procedimientos son normas inconstitucionales, le corresponderá a la justicia constitucional determinar si ese procedimiento administrativo disciplinario seguida a la ex fiscal de la Nación ha respetado o no esos derechos fundamentales o si se ha aplicado o no procedimientos internos que son inconstitucionales. Eso ya le corresponde a la justicia constitucional. Y tan es así que la misma ex fiscal de la Nación ha presentado ya una acción de amparo que ha sido admitida e inclusive recordemos que tiene otro proceso administrativo disciplinario anterior que también fue objeto de cuestionamiento en la justicia constitucional y obtuvo una medida cautelar que actualmente está en revisión ante la Sala Constitucional. Vale decir, y con eso reitero lo que dije inicialmente, ¿qué necesidad hay de politizar ese procedimiento disciplinario cuando la misma fiscal de la Nación está acudiendo a articulaciones de carácter procesal en la misma sede administrativa de la Junta Nacional de la Justicia vía la reconsideración y también vía acudir a la justicia constitucional? O sea, la misma afectada está haciendo valer sus derechos en las vías que le corresponde. ¿Qué necesidad hay que el Congreso de la República politice esto y debata un tema técnico jurídico que está viendo en las que no le corresponde competentes en sede política o parlamentaria? O sea, politizar innecesariamente. Doctor Reina, o sea, esto no le compete al Congreso. En este entierro, el Congreso no tiene vela, no tiene nada que ver. Porque si Patricia Benavides siente vulnerado su derecho, que no respetaron el debido proceso, tiene el fuero interno de la misma Junta Nacional de Justicia para que pida la reconsideración de la primera decisión de su suspensión o, en todo caso, en la vía judicial correspondiente, para que se determine si la manera como es que ha sido suspendida es válidamente legal. Pero si esto ya está viéndose en esos extremos, entonces el Congreso, ¿qué estaría haciendo? Constituyéndose, usurpando funciones como un fuero judicial extraordinario, asumiendo una posición de poder judicial sin que le corresponda ese rol. ¿Esa sería la actitud del Congreso en estos momentos? Yo lo calificaría como que está haciendo una defensa política. Pero no es cualquier defensa política.
Pero doctor Reina, perdone. Pero claro, no, es una pero defensa no es política que tiene consecuencias respecto a la permanencia o no de la Junta Nacional de exacto. Justicia. Yo creo que ellos están haciendo una defensa política que inclusive está afectando, creo, a la misma fiscal de la Nación, porque a la misma ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque ella misma está acudiendo a los recursos procesales que le corresponden en la vía administrativa Porque jurisdiccional no es una correspondiente. defensa política mediática, en el sentido de que yo, congresista, no me gustó la decisión de la Junta Nacional de Justicia, entonces salgo y despotrico contra la Junta Nacional de Justicia y acaparo los micrófonos y las cámaras y la radio, los teléfonos y comienzo a hablar contra la Junta Nacional de Justicia sin que promueva la remoción de sus integrantes. Una defensa política como tal, de solamente declaraciones, es una cosa, pero otra situación es fijar posición legal e intentar remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia porque no me gustó su decisión sin que sea mi facultad o sin que sea mi competencia, sin que yo sea el fuero donde se tiene que determinar si había vulneración o no del debido proceso. Eso no es usurpación de funciones. Esa no es una violación a la Constitución. Bueno, lo que está haciendo el Parlamento, bueno, el Parlamento tiene la facultad de remoción conforme al artículo 157 de la Constitución, pero lo que genera, digamos, suspicacia o dudas sobre la actuación del Parlamento o de un sector del Parlamento es sin duda el hecho que, recordemos que han presentado 3 mociones. La primera, moción de remoción, que ha sido suspendida en mérito a una medida cautelar que también ha promovido la Junta Nacional de Justicia ante la Justicia Constitucional. Hay una segunda moción que tiene que ver justamente con la suspensión y que tiene que ver con las causales de inhibición que han sido rechazadas por la Junta Nacional de Justicia. Y esta tercera moción que también reproduce los argumentos de la segunda, con la diferencia que están planteando una remoción automática, sin derecho a la defensa, sin derecho a un debido proceso. Entonces, esas son, en líneas generales, la segunda y la tercera son muy similares, con la diferencia que en la última prácticamente están planteando que sea remoción inmediata sin poder acudir a una investigación en la Comisión de Justicia. Y un dato que tú has mencionado al inicio de tu intervención y que es importante, es que ya la segunda moción, donde los temas son similares a la tercera, que quiere plantearse a través de una sesión extraordinaria, ya ha sido aprobada. Entonces ya se encargó inclusive a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que investigue justamente el tema de la suspensión, de las causales de inhibición, ¿no es cierto? Entonces ya, ¿qué sentido tendría esta tercera moción? Cuando el objeto, la materia son similares. Y más aún, y lo que llama también la atención, es que ambas mociones, la segunda que ha sido aprobada y derivada a la Comisión de Justicia y la tercera que quiere ser aprobada de manera inmediata en el Pleno del Congreso, ambas reproducen los mismos argumentos que la defensa técnica ha planteado ante la Junta Nacional de Justicia. Entonces eso de ahí le quita solidez al tema, porque en el fondo lo que hay, y vuelvo a reiterar, están haciendo una defensa política porque entienden desde la perspectiva de un sector del Parlamento, sector político en el Parlamento, que hay una lucha por la captura del Ministerio Público y no quieren que otro sector político supuestamente opuesto a él, a este sector del Parlamento, capture el Ministerio Público, y ellos tratan de hacer una defensa política de la Fiscalía de la Nación y eventualmente poder reponerla en el cargo para que supuestamente se respete la institucionalidad. Pero en el fondo son dos sectores políticos que aparentemente están luchando por el control del Ministerio Público, lo cual sin duda afecta a la institucionalidad, con caras en vista a lo que tenemos en el país, donde tenemos, según el Banco Central de Reserva, un decrecimiento económico para el año 2023, tenemos recesión económica declarada oficialmente, tenemos el incremento de la pobreza que según la estimación del BCR alcanzaría al 28.7%. Y sumado a esto, tenemos inseguridad ciudadana. Entonces, frente a ese panorama que tenemos, esos retos que tiene el país, politizar la justicia es un elemento que genera crisis institucional, que no es un clima más apropiado para generar inversiones, para generar crecimiento económico. Pero también hay que ser críticos en el sentido que así que como no queremos que se politice la justicia ni los procesos administrativos disciplinarios, tampoco debemos permitir que se judicialice la política. No podemos permitir que los operadores del sistema de justicia se conviertan en actores políticos, que participen del debate político, porque esa no es su función. Lo que queremos son
jueces y fiscales que se expresen a través de sus disposiciones fiscales y a través de sus resoluciones judiciales. Eso es lo que queremos. Así que en esta época y en esta fecha en especial, creo que hay que llamar a la ponderación y a la tranquilidad y hacer que las crisis institucionales se resuelvan sin intromisiones políticas y en el marco de los procedimientos y competencias que tienen cada autoridad, ¿no? Perfecto, doctor Reyna. Muchas gracias por estar con nosotros.